Hola, ¿cómo están todos? Hoy quiero compartirles un mensaje bien especial y tiene como título Perdonar para ser libres. Y hoy quiero hablarles de una de las necesidades más importantes que todos tenemos, y es la necesidad del perdón. Por eso quiero que vayamos a Mateo 6, del 12 al 15, en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Mirando esos versículos necesitamos dos cosas en la vida. Número 1, necesitamos ser perdonados. Número 2, necesitamos perdonar. ¿Y por qué es una de las más grandes necesidades? Porque todos somos seres humanos y cometemos errores. Muchas veces yo he ofendido a personas, también me han ofendido a mí. Yo sé que usted también ha herido a otros y también le han herido. Y es por eso que necesitamos ser perdonados y perdonar. El perdón es una decisión. Y es muy importante que nosotros entendamos que el perdón no es un sentimiento. Muchas veces nosotros no queremos perdonar. Y yo sé que muchos de ustedes han tenido que pasar cosas difíciles en la vida, como un abuso, maltrato, desilusiones, infidelidades, golpes y cosas terribles en las cuales uno dice: no, yo no perdono. Pero esto no se trata de un sentimiento, se trata de una decisión. Y podemos ver un ejemplo muy importante de esto, y es lo que le pasó al Señor Jesucristo. Él tuvo que ser pisoteado, golpeado, maltratado, herido, abofeteado. Le hirieron de tal manera que en él ya no había hermosura. ¿Cómo sería el dolor que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Que yo pienso que él en ese momento, él pudo haber dicho: no, yo no los quiero perdonar. Pero él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces este ejemplo que nosotros vemos de Jesús, donde él tomó la decisión de perdonar. Y muchas veces esa persona que le hirió a usted, muchas veces esa persona que le maltrató, lo hizo porque no sabía lo que estaba haciendo. Y es por eso que nosotros debemos tomar el ejemplo de Jesús y tomar la decisión de perdonar. Ahora, número 2, el perdón es entregar a Dios esa carga que no es nuestra. El perdón es una carga. Y quiero contarles una historia acerca de un maestro que fue y le dijo a sus alumnos, les dijo: yo quiero que ustedes vayan esta semana, vamos a hacer un ejercicio. Tomen una mochila y empiecen a colocar en la mochila una papa por cada persona que le ha herido, que le ha ofendido, que le ha dañado, que le ha insultado. Y recuerden, allí en su mente van a tomar un tiempo para recordar quiénes les han causado tanto daño. Y van a empezar a meter esas papas en la mochila, y la próxima semana hablamos a ver cómo les fue. De verdad, los jóvenes se fueron, empezaron a pensar quiénes les habían herido, quiénes les habían causado tanto dolor, y empezaron a meter en esa mochila esas papas. Muchos tenían demasiadas papas, y entonces empezó a volverse una carga tremenda en su espalda. Empezaron a caminar con esas papas ya pesaban demasiado. Ahora no solamente el peso, sino que empezaron las papas a podrirse ahí en la mochila. Ahora ya no solamente era el cansancio de llevar esas papas, sino también el mal olor, porque esas papas empezaron a podrir y ellos dijeron: gas, no, ¿qué es esto? ¡Qué horrible! Cuando llegaron a donde el maestro les preguntó cómo les fue, ellos le dijeron: no, estamos cansados con esa mochila llena de papas podridas, eso nos cansamos horrible. Y el profesor les dijo: eso es lo que significa la falta de perdón. Cuando usted no perdona, vive en la vida llena de cargas, oliendo mal, amargados, tristes, por personas que no valen la pena, personas que inclusive ya no existen.
ya murieron, y es por eso que el perdón es algo que debemos entregar a Dios. Hay que entregarlo. Entonces realmente nos damos cuenta que es una carga tremenda la falta de perdón, y es por eso que muchas personas las vemos amargadas, cansadas, porque llevan años con ese maletín ahí, ¿cierto? Con una mochila llena de papas dañadas. Eso empieza a oler mal. Entonces es necesario entregar a Dios esa carga. Ahora, número 3, el perdón es entender que no necesariamente la otra persona va a cambiar. Perdonar es liberar mi corazón, aunque esa persona no cambie. Usted y yo somos los que nos beneficiamos cuando perdonamos. Es como si me quitaran un peso de encima, y eso es una realidad. Yo tengo que tomar la decisión de perdonar para poder sanar mi corazón, aunque la otra persona no cambie. Yo tengo que decidir, yo quiero ser libre, ¿cierto? No quiero andar más con este peso encima. Ahora, número 4. El perdón es ver que únicamente lo podemos hacer con Dios. Solos no podemos, y esto también lo comprendemos. El perdón es algo que no vamos a poder llevar en nuestras propias fuerzas. Es difícil, por eso es que usted necesita a Dios para perdonar, porque humanamente esas heridas que fueron tan fuertes, solamente Dios es el que puede poner un corazón lleno de amor para poder perdonar. Uno dice, yo no puedo, yo no soy capaz, porque tal fue el daño que me hicieron, que yo no puedo. Pero es que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Así que todo lo podemos, y ahí en ese todo incluimos el poder perdonar. O sea que sí se puede, porque con Dios todo es posible. Ahora, número 5. El perdón es morir a nuestros derechos y nuestras exigencias de vengarnos o de hacer daño. En lo natural, uno también quisiera vengarse, ¿cierto? Pagar con la misma moneda. Pero la Biblia dice en Romanos 12:19, queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Usted tiene que renunciar a ese sentimiento de venganza, a ese sentimiento de dolor que usted dice, no, yo voy a pagarle con la misma moneda. Tal vez usted diga en ese momento, no, lo que pasa es que esa persona me fue infiel y yo le voy a pagar de la misma manera. Voy a serle infiel también para que sienta lo que yo siento. Y esto lo único que va a hacer es empeorar la situación. Entonces la venganza no es una manera buena para nosotros tomar como esa clase de alivio. No. ¿Qué no es perdonar? Ya vimos qué es perdonar, ahora qué no es perdonar. Número 1, perdón no es simplemente olvidar. Es muy difícil olvidar. La herida siempre está ahí. Por más que quiera olvidar, ahí está, y usted sabrá quién la provocó. Y eso es una realidad. No es que esto se vaya a olvidar. Es como cuando uno tiene una herida. Esa semana yo, por ejemplo, me quemé en esa parte, en la mano. Me quemé con la plancha. No sé si alcanzan a ver, tengo ahí la cicatriz. En el momento cuando uno se quema, o cuando usted tiene una herida fuerte, o se le hace una cirugía, ¿cómo queda la herida abierta? Es doloroso, ¿cierto? Es algo que cuando uno lo ve, uno dice, uy, no, ¿qué es esto? Está abierto, se siente el dolor, el ardor. Pero cuando pasa el tiempo, usted empieza a ver que ahí empieza a tener una sanidad ya en esa área. Se convierte en una cicatriz. Ya no duele, pero se ve la cicatriz. O sea que el perdón no necesariamente es
que hay que olvidar. No, ahí está la cicatriz, pero ya no duele. Entonces lo importante es sanar el corazón, porque yo puedo recordar lo que me hicieron, pero ya no con ese dolor terrible, ni con ese rencor, ni con esa amargura. Ahí está, pero ya no duele. Yo sé quién me lo provocó, pero lo recuerdo y ya lo dejo pasar, porque en mi corazón hubo un perdón. Entonces yo ya no lo recuerdo como lo recordaba antes, llorando, afligida, amargada, con resentimiento, no. Ahora, número 2, el perdón no es restaurar la relación y volver a estar con esa persona. Muchas veces se puede regresar y recibir el mismo daño. No estamos diciendo que usted tiene que volver a estar con esas personas que le hirieron o que le maltrataron, que le abusaron, o que tiene que seguir con esas amistades tóxicas. Esto se trata es de sanar. Número 3. El perdón no es un momento esporádico que sucedió una vez, es parte de un proceso continuo. Uno en la vida va a tener que pasar por situaciones difíciles siempre. Entonces también vamos a tener que pasar por situaciones de dolor, donde hay gente que nos va a ser infiel, donde nos van a maltratar, donde nos van a herir, y puede ser que eso suceda muy a menudo, pero lo más importante es lo que dice la palabra de Dios en Mateo 18, 21 al 22. Dice: entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo 7 veces? Jesús le contestó: no basta con perdonar al hermano solo 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. Entonces aquí nos damos cuenta que sí, van a haber momentos donde nos van a herir, donde muchas veces la persona nos va a causar dolor 1, 2, 3 veces, pero la palabra de Dios me dice que yo siempre debo tener un corazón perdonador. En Lucas 17, del 3 al 4, nos dice: así que cuídense, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que entender, que debemos tener un corazón perdonador. Ahora, número 4. Perdonar no es buscar venganza y justicia por mano propia. Como lo vimos, Dios nos dice que mía es la venganza, o sea, que Él es el que se va a vengar por nosotros y nos va a ayudar, porque nosotros podemos entender que de Dios nadie se burla. La gente puede sembrar cosas malas, pero nosotros sabemos que ellos van a recibir lo que sembraron. O sea, si una persona sembró maltrato, ¿qué va a recibir? Maltrato, abuso, ¿cierto? Si sembró engaño, infidelidad, también va a recibir lo mismo. Es por eso que nosotros no tenemos por qué vengarnos. Como dice la palabra, y lo quiero leer en la versión Reina Valera, Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y en la traducción lenguaje actual dice: a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Así que entréguele todas esas cargas a Dios, porque Él es el que va a pelear por nosotros. Ahora, número 5. El perdón no es cambiar la narrativa sobre la ofensa justificando al agresor. Perdonar no es que yo tengo que justificar al otro, porque no es que este hombre o esta mujer o este familiar cuando era pequeño tuvo que sufrir maltratos, tuvo que sufrir odios, bueno, lo maltrataron horrible y por eso es que esta persona es así. Nosotros no estamos justificando a nadie. Lo que se quiere es que cada uno de nosotros podamos sanar nuestros corazones, que es lo más importante para poder tener una vida plena. Número 6. El perdón
No es ir a buscar a la persona después de perdonarla y decirle que ya lo hicimos. Eso es un asunto exclusivamente con Dios. Esto es algo en el corazón, esto es algo privado entre Dios y yo, entre usted y Dios, ¿cierto? Por ejemplo, hay personas a las cuales usted podría ir a decirle, mira, yo te perdoné lo que me hiciste. Pero qué tal que esa persona le diga a usted, y yo, ¿de qué le tengo que perdonar si es que yo a usted no le he hecho nada? Hay muchas personas que dan esa respuesta, y lo que va a recibir la otra persona, que con tanta humildad fue y le dijo a esa persona, no, es que yo te perdoné, es sentir más rabia, es sentir más odio, ¿cierto? Por esa persona que luego dice, no, es que yo a usted no le hice nada, que me tiene que perdonar. Entonces, no, perdonar no es ir a buscar a la persona para decirle, no, ya te perdoné. No, eso es algo que usted lo hace directamente con Dios. Usted ahí, en la relación que usted tiene personal con Dios, usted le pide a Dios que le permita perdonar a esa persona, y ya Dios conoce el corazón suyo, que usted le perdonó. Ahora, ¿a quién debo perdonar? Y este es un punto muy personal, y es un punto que nosotros debemos de tener en cuenta y debemos meditar, pensar a quién debemos perdonar. Debemos ser sinceros. En este punto es importante que nosotros le pidamos a Dios que nos recuerde qué fue lo que pasó, quién fue el que me ofendió, y entonces usted ahí va a poder ver unas casillitas donde dice a quién debo perdonar, si fue a su papá, si es a su madre, si es a sus hijos, si ha tenido problemas con un hijo, con una hija, si ha tenido un problema con un líder de una iglesia, ¿cierto? Con un vecino. Si usted tiene que perdonarse a usted mismo por cosas que usted hizo o dejó de hacer, que usted dice, yo no soy capaz de perdonarme. A un familiar cercano como un tío, un primo, una prima, un sobrino, un abuelo, tal vez que le hirió, que le abusó. Un compañero de oficina o de estudio. Piense allí donde usted se encuentra a quién debe perdonar. A un amigo bien cercano o de la iglesia, alguna autoridad, a un alcalde, presidentes, oficiales, o otra casilla dice expectativas que pusimos en Dios y tal vez no se cumplieron. Tal vez usted dice, no, es que yo no puedo perdonar, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué partió tal persona y yo no soy capaz de perdonar esto que pasó, Señor? ¿Por qué me hiciste esto? Entonces, si es este punto, lo puede colocar allí. Si fue un esposo, si fue su esposa, si fue un jefe, un pastor, porque es que hay gente que también tiene rencores contra pastores, algún siervo, un ministro de la iglesia que tal vez le hizo daño, que le ofendió, que le fue infiel, que hizo algo terrible, que dio un mal testimonio, que tal vez usted diga, yo no le puedo perdonar a ese líder o a esa persona. Entonces también lo puede colocar ahí. Es necesario que usted coloque allí en estas casillas a quién debe perdonar, para poder que oremos al final y podamos sanar nuestro corazón. Ahora, número 4, ¿qué es una herida? Una herida es el daño recibido por alguien en un área de nuestra vida, tanto emocional, ¿cierto? Si fue un daño desde la niñez, desde la adolescencia y ya hasta el día de hoy usted sigue con un rencor tremendo. Si fue física, que le golpearon, le maltrataron, ¿cierto? Y usted está dolido por eso. En el área financiera, donde tal vez alguien lo llevó a la bancarrota, lo llevó a que su economía estuviera mala, le dejó con deudas, con problemas económicos, y usted en este momento está con un rencor.
en el área sexual, porque alguien abusó de ustedes de pequeño, un familiar, ¿cierto? Violaciones. En el área mental, palabras negativas que le hirieron, no puedes, no eres capaz, o eres feo, no sirves, no haces nada bien, y todo eso quedó en la mente y le marcó para toda la vida. Tal vez en la identidad, que también tiene que ver con esas malas palabras donde le dijeron que usted no era importante, o tal vez usted fue abusado y usted ya no sabe quién es, su identidad se perdió, no sé si soy mujer, si soy hombre, y quedó una confusión en el área sexual. Entonces eso también es una herida causada por personas. Ahora, número 5, ¿por qué debo perdonar? Yo debo perdonar porque es un mandamiento de Dios. ¿Sí? Yo creo que si usted está viendo este mensaje en este momento, es porque usted le pidió, ¿cierto? A Dios, háblame. Y Dios le está hablando a través de mi vida acerca del perdón, de que hay que perdonar. Es un mandamiento porque la Biblia dice que si nosotros no perdonamos, entonces Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. Entonces es importante que nosotros podamos arreglar nuestra relación con Dios. Es un mandamiento. ¿Por qué debo perdonar? Número 2, porque le quitamos derecho al enemigo para que nos llene de cosas negativas. Sabemos que tenemos un enemigo que se llama diablo, Satanás, así como existe Dios. También existe el enemigo y él quiere hacer cosas terribles para dañarnos, para acabar con nuestras vidas. Segunda de Corintios 2:10 dice la palabra: si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Y cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes. Versículo 11. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Y muchas veces el lugar que le damos al enemigo es a través del no perdonar. Entonces, el enemigo sabe si hay un daño en el corazón, si hay ese rencor, si hay ese odio, y él utiliza a personas para dañarnos, utiliza a nuestros propios familiares para poder destruirnos. No son esas personas, no son nuestros familiares, son llevados por el mismo enemigo que le pone a ellos ese querer dañarnos, ese querer hostigarnos, y nosotros no nos damos cuenta que no son ellos, sino que el enemigo los ha utilizado para ofendernos y para que nosotros estemos tan dañados. Ahora, número 3, ¿por qué debo perdonar? Para ser libres de cargas. Eso nos saca de la prisión, porque como lo que dijimos, el no perdonar es como si estuviéramos en una prisión. Y el perdón me abre esas puertas, quita esas cadenas. Entonces, usted no es feliz, no está tranquilo, no tiene paz por la falta de perdón. Ahora, número 4, ¿por qué debo perdonar? Porque cortamos con todo tipo de dependencia con nuestro agresor. Esa falta de perdón es como un lazo que tiene atado todavía a esa persona. Y a través del perdón se corta ese lazo que lo tiene usted atado a esa persona. Lleva usted años viviendo con un dolor porque una persona le hizo tal daño que usted todavía piensa en esa persona, se acuerda de esa persona, usted vive con esa persona, si esa persona haya muerto o esté viviendo lejos en otro país, usted todavía lo tiene ahí. Es como un lazo que lo tiene atado al agresor. Entonces yo perdono para cortar con ese lazo, y yo ya quiero ser libre y no me quiero acordar más de lo que pasó. Toma ya la decisión de no traer a tu vida a esa persona en todas las conversaciones. Hay que dejar eso atrás. ¿Cuántos quieren ser libres? Ahora, número 5, ¿por qué debo perdonar? Mejora nuestra salud física y espiritual. Muchas veces la falta de perdón provoca enfermedades como el cáncer,
como la ansiedad, la presión alta, problemas en el estómago, ¿cierto? Entonces yo tomo la decisión, yo no quiero vivir más enfermo, ni siquiera físicamente ni emocionalmente. Yo quiero estar bien, yo quiero estar sano. Ahora, número 6, ¿qué me impide perdonar? ¿Qué me impide? Número 1, el temor de que nuevamente alguien nos lastime. Por eso creamos barreras en las que nadie puede pasar. Entonces eso es terrible, porque entonces ya uno pone barreras no solamente con una persona, sino con todas las personas, porque uno cree que todos le van a pagar de la misma manera. Entonces eso causa un temor. ¿Qué me impide perdonar? El temor. Ahora, número 2, el egoísmo, el orgullo, que se anidó y creció después de lo que se vivió. Es algo que se queda ahí, que se anida y que impide que usted perdone. El orgullo. Número 3, pensar que la otra persona debe pagar antes de que yo la perdone. Entonces es pensar, ¿qué me impide pensar que esa persona debe pagar? Desearle el mal. Entonces que ella pague antes que yo la perdone. Ahora, número 4, ¿qué me impide perdonar? Los pactos internos que hemos hecho a raíz de ese momento. No vuelvo a confiar. Esto no me vuelve a pasar a mí. Por las mismas heridas. Entonces usted empieza a decir, no, si fue que en su casa se vivió una infidelidad, entonces usted dice, no, todos los hombres son iguales. Todos son mujeriegos. Yo no voy a confiar en ninguno. Entonces ya uno se crea pactos internos, ¿cierto? A raíz de todas las cosas que sucedieron. No confío más. No, esto no me vuelve a pasar. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué se me hizo esto? ¿Por qué se me hizo lo otro? ¿Qué me impide perdonar? Número 5, creer que nos vemos débiles si perdonamos. Y no nos damos cuenta que somos fuertes cuando perdonamos. Y Jesucristo nos dejó el mejor ejemplo. Y Jesucristo no era débil por perdonar. Él demostró su fuerza, su amor. Y Él ganó y Él triunfó en la cruz. Ahora, si no perdono, ¿qué sucede? Si usted no perdona, vive una vida llena de amargura. Como dice en Hebreos 12:15. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Si no perdono, usted va a vivir amargado. Si no perdona, usted va a vivir en rechazo. Usted va a tener ira, rabia, va a vivir en depresión por estar recordando todo lo que le sucedió. Va a tener baja autoestima, va a tener una autoconmiseración, pobrecito de mí, ay, pobre de mí por esto, mire lo que me hicieron, esto, que lo otro. Bueno, va a haber una tristeza profunda dentro de usted. Si usted no perdona, vienen enfermedades físicas, hay orgullo, hay estrés y hay ansiedad en su vida. ¿Cuáles son los beneficios que yo recibo al perdonar? Y entonces me voy a dar cuenta de las cosas buenas que vienen si yo me libero perdonando. Beneficios que recibo al perdonar: te hace libre. ¿Cuántos quieren ser libres? Ya no más. 30 años usted con ese dolor, con esa amargura, tome la decisión de ser libre hoy. Ahora, mejora tu relación con Dios, porque cuando usted no ha perdonado, la relación con Dios se corta. Es como si hubiera una barrera que impide que yo pueda orar, que yo pueda hablar con mi Creador. ¿Cómo voy a decir que tengo una relación bien con Dios si yo no he perdonado a mi hermano? ¿Cómo voy a decir que yo voy a tener una paz en la iglesia, voy a adorar, voy a cantar, si en mi corazón hay rencor y odio y amargura? Es mentira, mentira. Entonces,
¿Qué beneficio recibo al perdonar? Que ya puedo venir delante de Dios y adorarlo con libertad. Sí, ahora mejora tu salud física y mental. Disminuyen considerablemente de tu vida la ansiedad, el estrés, la hostilidad, la irritabilidad. Menos síntomas de depresión, mejora tu autoestima, mejoran tus relaciones interpersonales. Y eso es lo que nosotros le pedimos a Dios, que podamos recibir todo esto al perdonar. Y entonces vamos a hacer algo bien especial en esta hora, y yo quiero que usted allí donde se encuentra pueda recibir el perdón de Dios, que es lo más importante que nosotros debemos tener. Muchas personas se han equivocado con usted, se equivocaron, le hirieron, le lastimaron, le fueron infiel, le golpearon, muchos se burlaron, muchos hicieron cosas terribles. Pero también nosotros reconocemos que nosotros también nos hemos equivocado y hemos ofendido a muchos. Pero lo primero que nosotros debemos hacer es sanar nuestra relación con Dios. Jesucristo murió en la cruz, murió por nuestros pecados. Él entregó su vida por amor a usted, por amor a mí, porque nos ama con un amor eterno, porque Él sabía todas esas cosas que usted iba a tener que pasar, que yo iba a tener que pasar, y que eran cosas terribles, pero Él pagó en una cruz para darnos la libertad que usted necesita en este momento. Si nosotros no perdonamos, Él no nos va a perdonar. Entonces yo quiero tener esa relación íntima con Él, con mi Creador, con mi Dios, que se entregó con todo por amor a mí en esa cruz. Se entregó totalmente, derramó su sangre para salvarme, porque Jesucristo le ama. Así que tome la decisión, así como Él, de tener esa sanidad, primero que todo con Él, ¿cierto? De decirle: Señor, yo te he ofendido, yo te he herido, yo no he sido la persona que tú has querido que yo sea. He cometido pecados, he ofendido a muchos, te he herido, Señor, porque he dicho malas palabras. He pecado desde el comienzo, desde que nosotros nacemos con el pecado. Así que yo quiero tener esa libertad, Señor, y te quiero pedir perdón a ti. Entonces usted allí pídale perdón a Dios por todas las cosas que usted ha hecho, que le ha ofendido, que le ha herido. Quiero leerles en Marcos 11:25, dice la palabra: y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y entonces ahí donde usted se encuentra, recuerde ese momento. Dígale: Señor, hoy perdono a mi agresor. Hoy perdono a aquella persona que me hirió. Señor, yo te pido que me ayudes en el nombre de Jesús. Perdóname, Señor, totalmente. Y primero que todo oro, Señor, pidiéndote perdón por cada uno de mis pecados, y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Yo creo en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal, y me entrego a Él y te pido, Señor, entra en mi corazón, cámbiame, lléname, sálvame, utilízame en el nombre de Jesús. Y hoy vamos a perdonar y hoy vamos a sanar. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Pida a Dios que le revele esas heridas que le causaron esas personas, y entregue a Dios todos esos sentimientos causados por esas heridas. Pide a Dios que le llene de perdón, de amor, porque es lo único. Si no hay amor, Señor, entonces no va a haber ese deseo de perdonar. Señor, dame amor.
Dice en Lucas 6:27, pero a los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por aquellos que los lastiman. Hoy oramos por aquella persona que me ofendió, por aquella persona que me hirió. Y ahora usted va a decir, en el nombre de Jesucristo, perdono todo el daño recibido y diga el nombre de esa persona. Y usted dice, yo perdono en el nombre de Jesús a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, a mi hija, a mi sobrino, a mi abuelo, a mi abuela, a mi hermano, a mi primo, a mi tío, a ese vecino, a ese pastor, a esa pastora que me hizo daño, a ese líder de esa iglesia. Lo perdono en el nombre de Jesús, rompo con toda ira, rencor y bendigo. Y dice el nombre de esa persona. Dígale, Señor, yo hoy perdono, hoy le perdono, hoy rompo con todo rencor en el nombre de Jesucristo. Y te pido, Señor, que me ayudes a poder ser libre completamente de este daño terrible que por años me ha venido molestando. Quita de mí toda ira, todo desamor, toda falta de perdón, quita de mí todo odio y te pido que sanes mi corazón y que ese bálsamo curativo sea llenándome, Señor. Ayúdame porque en mis fuerzas no soy capaz, es a través de ti, trataré de ver a esa persona como tú la ves, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te lo pido, ayúdame, Señor, quiero ser libre en el nombre de Jesús y hoy tomo la decisión de perdonar. Gloria a Dios. Yo quiero decirle que si usted hizo esa oración, su vida no va a ser la misma. Usted va a tener un cambio en su manera de ser, en su manera de vivir, en su manera de actuar, todo. Ya usted va a ser libre para poder alabar a Dios, glorificarlo, exaltarlo, y ya usted va a poder ver a esa persona con amor, con el amor que Dios le ha dado a usted. Así que vamos para adelante, vamos a seguir luchando porque en esta vida tenemos que batallar, tenemos que ser firmes, tenemos que ser fuertes, valientes. Así que Dios les bendiga, quiero decirles que les amamos, que les bendecimos y que podamos salir de este lugar haciendo la voluntad de Dios. Un abracito, bendiciones y bueno, hasta la próxima. Un abrazo.